Voy a compartir mi pantalla. Hoy día nos toca estudiar eh, un tema, digamos que en el título, en el título aparece como mecánica cuántica, ¿no? Así aparece. Pero realmente, chicos, la mecánica cuántica no vamos a estudiar la vida, ¿no? No vamos a estudiar la mecánica cuántica. Una introducción podría ser lo más apropiado, pero una muy pequeña introducción, porque la mecánica cuántica es un campo nuevo en la ciencia, en la física, y su estudio requiere de conocimientos avanzados de matemática. No la matemática del colegio, de la academia, es una matemática mucho más avanzada. Así es, lo que vamos a ver son algunos elementos básicos introductorios de la mecánica cuántica, muy sencillos. Y eso es lo que exige el examen de San Marcos, ¿no? Sino que en el título que aparece en el material aparece mecánica cuántica. Me parece que ahí han exagerado. Introducción, ¿no? Una introducción, una breve introducción, ni siquiera una introducción, porque hay libros, tú buscas en internet, vas a encontrar libros dedicados a la introducción de la mecánica cuántica. Y hay libros propiamente de la mecánica cuántica. ¿Quieres tener una idea de lo que es eso? Vamos a verlo ya, porque estamos en internet, pues, ¿no? Y tenemos una ventaja. Mira. Si buscamos un libro, lo vamos a buscar en PDF, ¿no? Mecánica cuántica, PDF. Vamos a ver un libro que por ahí aparezca, ¿no? Aquí está, mira, está cargando ahorita. Vamos a ver si dándole una mirada rapidita podemos entender algo de esto, ¿no? Introducción a la mecánica, cronología de la mecánica cuántica. Max Planck, Einstein, el efecto fotoeléctrico, postulados de Bohr, etcétera, etcétera. Antecedentes históricos, básicamente es así. Y también toman así en los exámenes de admisión. Hay bastante aspecto histórico, ¿ya? Referido a la mecánica cuántica. Y empiezan aquí algunas ecuaciones, ¿no? Mira, algunas gráficas donde acá se ve al átomo de Bohr, ¿no? Y mira esas fórmulas, que yo no lo puedo ver con claridad, pero no sé si... Pero ya comienzan los problemas, ¿no? Ya comienzan los problemas, ya. Acá hay otras ecuaciones que podemos entender con más facilidad. Pero básicamente, esta ecuación, la ecuación de onda, que en química creo que se ve esto, ¿no? La función de onda de Schrödinger, ¿no? Schrödinger. Ya esto ya que escapa a nuestro alcance, ¿no? Ya ahí nomás, paso, profe, paso, paso. Mecánica cuántica de una universidad española. Esto es mecánica cuántica. ¿Qué es eso, profe? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? Paso, paso, no, 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 nada que ver, ¿no? Bueno, no voy a seguir, pero ya, mi idea era esa, pues, ¿no? Mi idea era esa, ¿ya? Que ustedes, es que a veces se equivocan también, ¿no? Cuando uno dice, podemos estudiar la mecánica cuántica, falso. La mecánica cuántica es un campo muy, muy amplio, necesita un desarrollo matemático amplio. O sea, desarrollar matemáticamente todo eso implica haber estudiado más allá del cálculo, ¿no? Porque el cálculo inclusive es insuficiente.
Tú sabías que el cálculo superior, lo que estudian en los primeros ciclos, ¿no? El cálculo superior, debes haber escuchado el cálculo diferencial e integral. Has escuchado hablar de las integrales, de las derivadas, has escuchado hablar de eso, ¿no? Eso es insuficiente para entender, eso es insuficiente para entender eh, la mecánica cuántica. ¿Tú sabías quién desarrolló el cálculo superior? ¿Quién desarrolló el análisis diferencial integral? Einstein. Einstein desarrolló eso para plantear su teoría. Como la mecánica cuántica no es propio de un científico, sino de varios, aportan, ¿no? Varios, la matemática que se desarrolló para ese campo es más avanzada. Por eso que, claro, que hay algunos conceptos básicos que nos van a ayudar a entender, y esa es la idea del tema de hoy, ¿no? Voy a compartir entonces ahora sí. Sí estoy compartiendo mi pantalla. Vamos a ver la PPT. Introducción a la mecánica cuántica. Chicos, la mecánica cuántica, ¿cuándo surge? Mira, yo te puedo dar algunos antecedentes históricos. Newton, ¿no? La mecánica de Newton, hasta la fecha que Newton enunció sus leyes, ¿no? Él pudo responder a muchas interrogantes que se daban en esa época, ¿no? Acerca del movimiento, ¿no? Acerca del movimiento de los planetas, ¿no? Acerca de las estrellas, acerca del movimiento a nivel de la Tierra, ¿no? De ahí que se plantea, por ejemplo, la ley de la inercia, ¿no? Para explicar que los cuerpos tratan de mantenerse en estado de reposo o con movimiento uniforme. La segunda ley de Newton que habla de la aceleración que adquieren los cuerpos, ¿no? Entonces, hasta esa fecha en la que se establecieron las leyes de Newton, parecía que todo estaba resuelto. Inclusive Newton tiene aportes en el campo de la óptica. A Newton se le atribuye, pues, haber descubierto que cuando se hace pasar un rayo luminoso a través de un prisma, este se descompone. Se descompone en los 7 colores que tú conoces, ¿no? La luz es blanca. Cuando se descompone en los 7 colores. A él se le atribuye. Newton tuvo aportes no solamente en la mecánica, en muchos campos, pero en esa misma época comenzaron a surgir una serie de fenómenos que no eran fáciles de explicar. Uno de los, uno de los fenómenos más importantes fue el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de partículas de una superficie metálica cuando ésta era iluminada con una luz, por ejemplo, como la luz ultravioleta, la luz del sol, por ejemplo, ¿no? Entonces se observó que cuando una lámina era iluminada con luz ultravioleta de cierta frecuencia, de la lámina se desprendían electrones. De la lámina se desprendían electrones. Este fenómeno, por ejemplo, en la época que fue observado por primera vez, no tenía explicación. No tenía explicación. Así como ese fenómeno, surgieron otros, ¿no? Que no se podían explicar con la física actual, con la física de esa época. Es así que surgen una serie de ideas para tratar de responder a estas interrogantes. Todas esas ideas surgieron más o menos a finales del siglo XX, ¿no? O sí, a finales del siglo, no, a inicios del siglo XX, a inicios. Entonces, tampoco la física cuántica, la física moderna, no es tan moderna como parece, tiene más de 100 años, más de 100 años. Entonces, estos fenómenos no fueron explicados satisfactoriamente. Así es que surgen una serie de ideas, como las que planteaba Max Planck, como las que plantea Einstein y otros científicos, que logran responder a este tipo de situaciones, a estas preguntas, ¿no? Y justamente ese es el inicio de la física moderna. Por eso es que la teoría de Einstein logra explicar satisfactoriamente, por ejemplo, ¿no?
lo que ocurre en los viajes espaciales. La teoría de Newton siempre es válida en el campo de la Tierra, en nuestro planeta. Cuando tú quieres aplicar la teoría de Newton, las leyes de la mecánica de Newton, a un campo microscópico como el del átomo, ya no sirve, ya no vale. Ese es uno de los problemas principales. O sea que la teoría de Newton puede explicar el movimiento, por ejemplo, de la Luna alrededor de la Tierra, ¿no? Puede explicar el movimiento de ese vehículo que estoy viendo por mi ventana. O puede explicar la caída de un objeto. Pero cuando el análisis se va a niveles microscópicos, como el estudio del átomo, la teoría de Newton ya no sirve. Cuando se quiere explicar el efecto fotoeléctrico, que es la emisión de partículas de electrones cuando la luz incide sobre una superficie, tampoco sirve. Es así que surge la mecánica cuántica, como una necesidad de poder resolver o explicar fenómenos que no se podían con la física clásica, con la física de Newton, con la mecánica clásica. Por eso le llaman mecánica cuántica. Uno de los aspectos más importantes para entender la mecánica cuántica es comprender la dualidad onda-partícula. Mira, ¿por qué se fracasa cuando se trata de explicar un fenómeno? Porque mira, hasta la época de Newton se pensaba que la luz, por ejemplo, la radiación electromagnética, era una onda, ¿no? Se le daba y se entendía a la luz y algún tipo de radiación similar como onda, como la onda que se forma en el agua, como la onda que se forma en una cuerda, ¿no? Entonces, cuando se quería explicar un fenómeno particular, por ejemplo, como el efecto fotoeléctrico, y se consideraba la luz como onda, no se podía lograr, no se entendía. Llegaba a un absurdo, a una situación contradictoria. La razón es que la luz, por ejemplo, actualmente se sabe que tiene doble comportamiento. O sea que en algunos fenómenos se comporta como onda. En caso, por ejemplo, de la reflexión de la luz. Pero en otros fenómenos se comporta como partícula. O sea que la luz tiene doble comportamiento, ¿no? Es así que surge justamente la mecánica cuántica. La mecánica cuántica empieza analizando que la radiación electromagnética, como la luz, no se comporta solo como onda, se puede comportar como partícula. De ahí que se hable de la dualidad onda-partícula. Tanto Maxwell como Hertz y otros establecieron que la luz es una onda, ¿no? Hasta esa época en la que vivió Newton, Maxwell, Hertz, se tenía la certeza que la luz era una onda. Y todos los fenómenos conocidos se explicaron tomando en cuenta el carácter ondulatorio de la luz. Sin embargo, cuando examinamos con más atención fenómenos como la emisión, la absorción que ocurre a nivel atómico, la dispersión de la radiación electromagnética, descubrimos un aspecto distinto de la luz. Vemos que la energía está cuantizada, se emite y se absorbe en forma de paquetes, semejantes a partículas de energía llamados cuantos. Chicos, ustedes en química, al comienzo del estudio del átomo, el profesor les habló un poco de esto, ¿no? Un poco, no sé si te acuerdas. ¿Te acuerdas un poco de eso o no, del átomo? Hablaron de los saltos electrónicos que ocurren en los átomos. ¿Les suena la palabra fotón? ¿Se acuerdan de lo que era un fotón? La dualidad onda-partícula dice pues que la radiación electromagnética en general, la luz por poner un ejemplo, tiene doble comportamiento. Puede comportarse como onda, porque así fue considerado durante mucho tiempo, pero también se comporta como partícula. O sea que la luz, te puedes imaginar a la luz como paquetes de energía. Voy a dibujarlo para que lo vean. Imagínate a la luz así, mira.
como una onda, ¿no? Una onda. Pero desde la perspectiva de la mecánica cuántica, también se puede entender a la luz como partículas, paquetes de energía. Estos paquetes de energía, se conocen como cuanto o fotón. Cada uno de estos paquetes de energía lleva una energía consigo que se puede calcular conociendo la frecuencia de la radiación. Esta hipótesis se conoce con el nombre de hipótesis de Planck. A él se le ocurrió esta idea y justamente esa es la base para entender la mecánica cuántica. Tú cuando estudias la mecánica cuántica debes entender que la radiación electromagnética puede comportarse como onda o como partícula. Tiene doble comportamiento, tiene naturaleza dual. Un científico que ya muy importante, que ya falleció, fue Stephen Hawking, ¿no? Debes haberlo conocido, ¿no? En uno de sus textos aparece este comentario. Actualmente se considera que la dualidad onda-partícula es un concepto de la mecánica cuántica, según el cual no hay diferencias fundamentales entre partículas y ondas. Las partículas pueden comportarse como ondas y viceversa. Stephen Hawking, 2001, ¿no? Entonces, chicos, esta imagen que ves aquí, de ese cilindro, mira, para entender esto de la dualidad, cuando tú te fijas en la proyección, el cilindro se ve como círculo, pero en la otra proyección se ve como cuadrado. Total, ¿es círculo o cuadrado? Depende cómo veas la proyección, ¿no? Lo mismo, la radiación electromagnética o la luz en general, ¿es onda o es partícula? Depende cómo lo estés analizando. Puede ser onda, puede ser partícula. Depende del fenómeno con el que estés o con el cual esté interactuando, ¿no? El fenómeno que estés analizando. La hipótesis de Planck plantea que la radiación electromagnética, ¿no? En este caso, en un sistema como el que estás viendo, denominado cuerpo negro, así se le llama, cuerpo negro se le llama, ¿no? Planck hizo experimentos con este sistema llamado cuerpo negro. Te voy a comentar de qué trata. Este es un sistema, es una cavidad cerrada, solo tiene una abertura, ¿ya? Y cuando una fuente de luz, por ejemplo, que puede ser la luz de una linterna, una lámpara, una vela, cuando una fuente de luz hace que los rayos luminosos ingresen por esta abertura, los rayos luminosos van a comenzar a experimentar reflexiones sucesivas, ¿no? Planck observó que este cuerpo, denominado cuerpo negro, en este caso se comporta como si fuesen osciladores, los cuales absorben la energía de la luz en cantidades discretas, ¿no? En paquetes. La absorción y la emisión. Porque cuando la luz entra a esta cavidad, este sistema va aumentando su temperatura. Los átomos que están dentro de esta cavidad, como lo dice aquí, se comportan como diminutos osciladores, cada uno de ellos con una frecuencia característica. Cada oscilador, o sea, cada átomo dentro de esta cavidad, absorbe o emite energía en una cantidad que es proporcional a su frecuencia. Entonces, este experimento permite comprobar que la energía de estos osciladores son un múltiplo entero de la frecuencia. La energía de un fotón que se emite cuando este sistema se calienta, cuando ingresa luz o algún tipo de radiación a este sistema,
La energía de los fotones emitidos es directamente proporcional a la frecuencia de la radiación, ¿no? De la radiación emitida. H es la constante de Planck, F es la frecuencia de las oscilaciones. Cuando decimos oscilaciones, entendemos a los átomos o las moléculas de esta cavidad como partículas que se mueven con un más, ¿no? ¿Te acuerdas del movimiento armónico simple? Max Planck plantea eso, ¿no? Que estos átomos oscilan. Y si oscilan, lo hacen con una frecuencia. Y al hacer esas oscilaciones, emiten radiación, emiten energía, cuyo valor es proporcional a dicha frecuencia, a la frecuencia de oscilación de las partículas. Esta H se conoce como constante de Planck y F es la frecuencia de la radiación. H vale 6,626 por 10 a la menos 34. Y los paquetes de energía que son emitidos se emiten en forma de fotones o cuantos, ¿no? La energía, los paquetes de energía HF se denominan cuantos, ¿no? Tú sabes por química que existen números cuánticos, ¿no? Entonces estos números enteros expresan pues que la energía está cuantizada, ¿no? Ya sea nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿no? Si fuese nivel 2 sería 2 veces HF, ¿no? Nivel 3, 3 veces HF. La energía que se emite tiene que ver con el átomo, y esa energía está cuantizada. Siempre se da en un número entero. En un número entero de veces HF. Entonces, la hipótesis de Planck, en resumen, plantea que la energía de la radiación electromagnética está cuantizada, ¿no? Se emite en cantidades discretas, que siempre van a ser proporcionales a la frecuencia de la radiación. Esta H es una constante. Cuando a ti te pidan calcular, por ejemplo, ¿no? Una pregunta sencilla. Imagínate que esta cavidad llamada cuerpo negro emite radiación electromagnética, ¿ya? Mira, emite radiación electromagnética. ¿Por qué? Porque se está calentando con una fuente de luz. Cuando emite radiación electromagnética lo hace con una frecuencia. Esa frecuencia podría ser 10 a la 10 Hz. Si a mí me preguntan cuál es la energía de un fotón, cuál es la energía de un paquete, porque hay que entender a la radiación, muchachos, desde la perspectiva de la mecánica cuántica, hay que entender a la radiación no como una onda, sino como paquetes de energía. Si a mí me preguntaran, ¿cuánto es la energía de uno de estos paquetes? De uno de ellos nada más. De él, por ejemplo. La energía que lleva ese paquete, ese fotón, se calcula con esta fórmula. Lo que yo tengo que conocer es la frecuencia con la que sale la radiación. Profe, y H es una constante. Se le llama constante de Planck, ¿ya? Esta es la fórmula que permite calcular la energía de un fotón. Ahora, profesor, y la energía de todos estos, tenemos que conocer la cantidad de fotones, ¿no? En los problemas te tienen que decir, de repente te dicen que fueron emitidos, no sé, 1.000.000 de fotones. Pues multiplicaría esta fórmula por 1.000.000. Siempre va a ser un número entero, claro. Un número entero. Te tienen que decir, ¿ya? La fórmula solo permite calcular la energía de uno de estos paquetitos, de uno de ellos, no de todos. Tendría que conocer la cantidad de fotones o tendrían que indicarnos eso, ¿no? En muchos casos te piden también conocer la cantidad de fotones emitidos, ¿no? Y esa es una variable n, ¿no? Es un número. Ahora, esta ecuación h por la frecuencia es fundamental. Tú tienes que saber. Chicos, en el examen de admisión muchas veces ha venido esto nada más. Eso nomás ha venido, ¿no? No estoy exagerando. Vamos a ver ahorita las preguntas. Pero, ¿qué pasaría si, profesor, no me dan la frecuencia, ¿no? Usted me dice que aquí hay una radiación, claro. Pero, ¿qué pasaría si me dan la frecuencia? Si no te dan la frecuencia, te tendrían que dar la longitud de onda. Pero sabemos nosotros que la radiación electromagnética viaja con la velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz es lambda por la frecuencia. Entonces, si no me dan la frecuencia, me darán la longitud de onda. Si de aquí despejo la frecuencia,
La frecuencia sería la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Y si lo reemplazo eso aquí, ahí, me quedaría esta fórmula. H por C sobre lambda, que también es práctica, ¿no? Es importante que lo conozcan. O sea que la energía de un fotón, de una radiación electromagnética, se calcula como H por la frecuencia de la radiación o H por la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Cualquiera de las dos formas. Vamos a usar esto, ¿no? Quiero avanzar poco a poco, porque no quiero que saturarte de teoría, ¿no? Pero este tema es un tema interesante. Sí es interesante este tema. Quiero ver ejercicios que están, ya sea en la práctica o en la guía. Voy a sacar las dos. A ver, esta es la guía. Vamos a ver la práctica. Vamos a ver la práctica. A ver. Chicos, ya vamos a seguir, miren, vamos a seguir. Lo que pasa es que como está acabando las clases en la academia, está acabando las clases en el colegio, hay algunas informaciones que a los profesores nos dan pues, para tener en cuenta. Además, el día sábado es el examen, ¿no? Y hay una comisión de profesores, ¿no? Que tenemos que estar ahí atentos para poder... Nosotros vamos a hacer, chicos, me está olvidando, nosotros vamos a hacer el solucionario, ¿no? El solucionario vamos a hacer, ¿no? Quiero hacer una pregunta con esa ecuación. Por acá hay varias preguntas. Por ejemplo, esta es una, mira. Voy a escoger alguna, ¿ya? Porque ha venido en examen de San Marcos esa formulita. Y no ha venido una vez, ha venido bastantes veces, ha venido. Vamos con esta pregunta. Voy a escoger varias, ¿ya? Aquí hay otra. Voy a sacar tres preguntas. Acá hay otra vez. Estas preguntas son tipo examen. Estas son preguntas tipo examen. Creo que está bien con esas tres. A ver, vamos avanzando, ¿ya? Mira,
Chicos, hasta el momento solo hemos visto la ecuación de Planck que establece la energía de un fotón, ¿sí o no? Ahí está, la energía de un fotón. La energía de un fotón se calcula multiplicando la constante de Planck por la frecuencia, ¿no? O se calcula multiplicando la constante de Planck por la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Esta es la ecuación que vamos a usar. A ver, empecemos. Mira, la pregunta 6 dice así. Estos problemas se ven como que dice el profesor, pero estos problemas parece que se necesita más teoría. No, se necesita esto nada más, mira. Y por eso quiero hacer una pregunta y tú intentas hacer las otras, ¿no? Dice la pregunta 1. Un dispositivo láser emite 25 por 10 a la 16 fotones cada segundo. Determine la potencia si la frecuencia de los fotones es 5 por 10 a la 13 Hz. Ya. Entonces, fórmulas básicas. Aprendimos en mecánica que la potencia era trabajo sobre tiempo. ¿Sí o no? Eso aprendiste. Pero decir trabajo sobre tiempo también equivale a decir energía entre tiempo. Porque el trabajo y la energía se miden en Joule y representan prácticamente lo mismo, ¿no? Cuando yo realizo trabajo sobre un cuerpo, le estoy transfiriendo energía. Por eso es que el trabajo y la energía son casi sinónimos, ¿no? Representan lo mismo en física. Entonces, si la potencia es trabajo sobre tiempo, energía sobre tiempo. Pero chicos, estamos hablando de la energía de quién? De un fotón, ¿no? Estamos hablando de la energía de un fotón. La energía de un fotón, ¿cómo se calcula? H por F. Esa es la energía de un fotón. La constante de Planck por la frecuencia. Pero esta potencia es emitida no por un fotón, sino por 25 por 10 a la 16 fotones, o sea, por n. Esa n representa el número de fotones entre el tiempo. Ya está, eso es todo. Solo hay que reemplazarlo nada más. Ya tenemos la respuesta, ¿no? Solo hay que reemplazarlo. Claro, acá lo complicado va a ser operarlo, ¿no? A nadie le gusta trabajar con decimales, ¿no? La potencia será igual. Número de fotones. Número de fotones. N. 25 por 10 a la 16. Por la constante de Planck. Acá te dan la constante de Planck. 6,6. Aquí, chicos, hay un error, ¿ya? Espero que ustedes lo entiendan. El error es que acá debe aparecer 6, le han puesto punto y coma, ¿no? ¿Ya? En la clave también hay un error. Debe ser 6, la constante de Planck, profesor, pero la constante de Planck dice que es 6,626. Acá usted me ha dado. Claro, pero ese es el valor exacto, ¿no? Tú tienes que usar lo que te dan en el problema. En el problema te dice que uses 6,6. Yo voy a usar lo que dice el problema. 6,6 por 10 elevado a la menos 34. Esa es la constante de Planck. Multiplicado por la frecuencia. La frecuencia de los fotones, porque recuerda que los fotones son las ondas, pues, ¿no? Ya hablamos de eso en la dualidad onda-partícula. Hablar de ondas, hablar de fotones. Si no conozco la frecuencia de los fotones, la frecuencia de los fotones es la frecuencia de la onda. Dice, la frecuencia de los fotones es 5 por 10 a la 3. 5 por 10 a la 3. El tiempo, cada segundo, ¿no? Porque estos 25 por 10 a la 16 es cada segundo. El tiempo vale 1. Y ahí operas y te sale la respuesta. Lo complicado es esto, ¿no? En física moderna, muchachos, en introducción a la mecánica cuántica, esto va a ser lo complicado. Yo me voy a ayudar con mi calculadora. Tú tendrás que hacerlo con la mente, manualmente. Porque en el examen no te dejan usar la calculadora. Voy a multiplicar 25 por 6,6
por 5. Me sale 825. Nuevamente, 25 por 6,6 por 5. 825. Entonces me estaría quedando así. 825. Y ahora las potencias de 10. A ver, 10 a la 16. ¿Cuánto es 16 menos 34 más? 16 más 13 es 29. 16 más 13 es 29. 29 menos 34. ¿Cuánto es eso? 5, ¿no? Menos 5. Como es potencia, watt. 825 por 10 a la menos 5. 825 por 10 a la menos 5 watts. Esa sería la respuesta. Ya empiezan los problemas. Profe, no hay clave. Acá se tiene que acomodar, ¿no? Acá se tiene que acomodar. Y tú debes saber esto. Esto ya no es un tema de física, ¿no? No es un tema de física, es un tema de matemática. Le quito 2, le quito esto 10 a la menos 2 y sería 8,25. Pero como le he sacado un 10 a la menos 2, me queda 10 a la menos 3 watt. Esa es la respuesta. 8,25 por 10 a la menos 3. Ahí está, mira. Esa es una pregunta de examen de admisión, ¿no? Así viene el examen de admisión. San Marcos, ¿no? Así viene. Así viene, chico. Esa formulita. HF. Ya. Voy a hacer, a ver, chicos, quiero preguntarte esto. Yo quiero que, mira, tú vas a postular al examen de admisión, ¿no? Yo tengo bastantes alumnos en este ciclo anual, ¿no? Tengo 3 aulas, 3 anuales tengo. Estoy terminando 3 anuales, ¿no? Y tengo alumnos pues que van a postular. No sé si será tu caso, ¿no? Pero tú haz de cuenta que vas a postular. Si finalmente no vas a dar examen, si no vas a dar examen el día sábado y domingo, yo te recomiendo hacer esto. Te recomiendo hacer esto. Y ponle la seriedad del caso. Te consigues el cuadernillo del examen. ¿Ya? Que no esté marcado. Y si está marcado, le borras. Te consigues el cuadernillo. Y en la tarde, el sábado en la tarde, en el momento que te sientas más tranquilo en tu casa, despejado, te sientas 3 horas a resolver eso. Ese cuadernillo, te sientas 3 horas en tu casa a hacerlo. Con cronómetro en mano y reloj. ¿Ya? Y luego, en la tarde mismo sale el solucionario. El solucionario lo publican las academias, ¿no? Cris se lo va a hacer. ¿Ya? Te tomaste tú el examen, mira el solucionario. Y tú evalúate. ¿Cuántos puntos has hecho? Si no vas a dar examen el sábado, haz eso. Te recomiendo. Haz eso. Porque igual vas a dar examen en marzo, si no das este año. Lo mismo el domingo, ¿no? El examen del domingo. Tienes que hacer eso, chicos. ¿Ya? Sobre todo si no vas a postular, haz eso. Porque ese es el mejor simulacro que puedes dar, es el mismo examen, ¿no? Y ahí vas a pisar tierra, vas a decir, ¿realmente estoy preparado o no estoy preparado? ¿No? ¿Realmente estoy preparado para dar el examen o no? Así que, chicos, hagan eso, ¿ya? Ese examen se pueden conseguir. Si no tienen un amigo, pueden encontrarlo en internet, ¿no? Navegando un poquito en internet lo vas a conseguir. Bueno, yo siempre lo he conseguido el examen en internet. Ya desde el año pasado, estamos en pandemia, todo sale por la red, así que haz eso, ¿ya? Sobre todo al área que vas, pues, ¿no? Tú sabes a qué área vas y qué examen se va a tomar el sábado y el domingo, ¿no? Eso tú lo tienes que saber. Chicos, quiero preguntarles esto. ¿Quieres que haga la 1 o la 6? Porque quiero dejarte una pregunta para que tú lo hagas. ¿Cuál quieres que haga, la 1 o la 6? A ver, dale una mirada ahorita y dime. Así una lectura rapidita y tú dices, no, profe, haga esta, porque esta la voy a hacer. La 1. ¿Sí o no? La 1. ¿Viste o no viste? Hago la 1, ¿no? Porque tú puedes hacer la 6, mira. La 6 se parece, ¿no? 10 a la 31 fotones. Se parece, ¿no? Mira. No es igual, pero se parece. ¿Ya? Voy a hacer la 1. Atento, atento. El detalle aquí es este, ¿no? Mira, profesor, pero
La pregunta 1 habla de EB. ¿Qué cosa es EB? Quería preguntarles a ustedes, ¿saben qué es un EB en física o en química? ¿Qué suena a esa unidad? A ver si me ayudan ustedes. ¿Sabes qué significa EB? A ver, ¿quién tiene buena memoria? En química debe haberles, profesor, comentado esto. Porque la química que se estudia en los primeros meses involucra un poco de mecánica cuántica, un poquito. ¿Alguien de ustedes se acuerda qué era EB? ¿Nadie? ¿Te suena o no? ¿Sabes qué es EB? EB es electrón voltio. Electrón voltio. Eso es EB. ¿Qué es un electrón voltio? Mira, un electrón voltio es esto. Eso es. Eso es un electrón voltio. Profe, pero eso no era la carga del electrón. Numéricamente sí. Numéricamente sí. La carga del electrón. Digamos, de manera práctica, la carga del electrón expresado en Joule. A ver, dígame, ¿se acuerdan de eso? ¿Han escuchado eso de electrón voltio en química, chicos? A ver, hagan memoria, ha pasado mucho tiempo, ¿no? De que estudiaste al átomo en química, porque en química estudiaron al átomo. ¿Recuerdan algo de eso o no? A ver, respóndame por el chat. Quiero saber si recuerdan o no, o se olvidaron completamente de lo que era el electrón voltio. Cuando ustedes empezaron a estudiar el átomo en química, el profesor les hablaba en electrón voltio, porque le decía que cada nivel energético en el átomo posee una cantidad de energía en electrón voltio, ¿no? Los saltos electrónicos, ¿se acuerdan? El electrón voltio es una unidad de energía, en unidad de energía. Así es que mira, acá dice así, un electrón sale de un tubo de rayos catódicos y justo antes de chocar con el ánodo, tiene una energía de 10 a la 5 electrón voltio. O sea, la energía de ese electrón es 10 a la 5 por 1,6 por 10 a la menos 10. ¿No? Si en el choque pierde la mitad de su energía, o sea, muchachos, de acuerdo al enunciado, la energía que va a tener el electrón, la energía que va a tener, va a ser un medio. La mitad, pierde la mitad. Entonces la energía que va a tener es la mitad de 10 a la quinta, de 10 a la 5. Porque así dice el enunciado, ¿no? Este electrón choca, dice, si en el choque pierde la mitad de su energía, ¿no? Determine la longitud de onda de los rayos X que se originan. Chicos, si pierde la mitad de su energía, pierde la mitad de su energía, entonces se queda con esta mitad. Esta sería la energía del fotón. Esto es la energía del fotón. ¿De qué fotón, profe? Del fotón de rayos X. Porque cuando los electrones chocan contra el ánodo, pierden una parte de su energía y la otra mitad se convierte en radiación. Esa radiación son los rayos X que se han generado. Entonces, esta energía, un medio de 10 a la quinta, ¿qué es lo que se pierde? Se pierde porque se convierte en radiación. ¿Y cómo se calcula esta energía? H por F. Profe, pero no le piden F, le piden la longitud de onda. H por C sobre lambda. Entonces, un medio de 10 a la quinta EB
es H por C sobre lambda. Lo reemplazo y tengo la solución. Listo, eso es todo. Lo voy a reemplazar. Mira, 1/2 de 10 a la quinta. Electrón voltio. Un electrón voltio es 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Está bien? 1/2 de 10 a la quinta electrón voltio. 1/2 de 10 a la quinta, 1,6 por 10 a la menos 19. Joule. Joule. Todo se trabaja en el sistema internacional. Recuerda que esta constante de Planck está en Joule. Joule por segundo. ¿Ya? Entonces, H, constante de Planck. ¿Cuánto asumo, profe? ¿6,6 o 6,60? Voy a asumir 6,63 para no trabajar con 3 decimales. 6,63 por 10 a la menos 34. Por la velocidad de la luz. Eso tú ya lo sabes. La velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8. Lo vimos en ondas electromagnéticas. Entre la longitud de onda, que es la incógnita. Chicos, como les decía al comienzo, esto es lo más complicado, ¿no? Esta parte es lo más complicado. Hay que hallar lambda. ¿Cuánto sale? Ya, yo lo voy a hacer con mi calculadora. Lo voy a hacer con mi calculadora, ¿eh? Por aquí tengo, por acá está fácil, ¿no? 1/2 por 1,6 es 0,8. Para esta parte no lo necesito. 1/2 por 0,6 es 0,8. 0,8 por 10 elevado menos 19 más 5 menos 14. ¿Está bien? 1,6 entre 2, 0,8 por 10 a la menos 14. Esto es igual. Esto es igual a... ¿Qué me quedó por aquí? 6,63. Creo que también lo puedo multiplicar manualmente. 3 por 3 es 9. 3 por 6 es 18. 3 por 6, 18 y 1, 19. Decimales acá sería 19,89. Así sería. Por 10 a la cuánto? Por 10 a la... ¿Cuánto es menos 34 más 8? Menos 26. Chicos, si ustedes son lentos ahí se van a quedar. Estas preguntas que vienen en San Marcos, realmente vienen fáciles porque complica la parte de los números. Y a veces hay que chocar con decimales. Y de aquí ya sale lambda. De aquí ya sale. A ver, vamos a dividirlo, ¿ya? Esto sí lo hago con mi calculadora. 19,89 entre 0,8. 19,89 entre 0,8. 24,86. 24,86. Por este lambda lo he pasado a multiplicar y todo esto se ha ido dividiendo, ¿no? Entonces tendría que dividir así. 10 a la menos 26 sobre 10 a la menos 14. ¿Ya? En borrador. Recuerda que este lambda que está dividiendo se fue multiplicando. Y todo esto se fue dividiendo. Ya dividí 19,89 entre 0,8, me salió esto. 10 a la menos 26 entre 10 a la menos 14, ¿cuánto es? 10 a la menos 12, ¿no? Sí, 10 a la menos 12. Metros. Así sería. Profe, no hay clave, pero hay que tener cuidado. ¿Qué te dice en el problema? ¿Qué te dice en el problema? Dice, determine en NM.
¿Qué cosa es nm, profe? Nanómetros. Nanómetros, ¿ya? nm significa nanómetros. ¿Qué es un nanómetro? Un nanómetro es 10 a la menos 9 metros. Un nanómetro es 10 a la menos 9 metros. O sea que lo que tengo que hacer aquí, es desaparecer un 10 a la menos 3 para que me quede 10 a la menos 9, ¿no? Esto ya es un juego de números. Esto es un juego de números. No es problema, pero sí demora, ¿no? Mira, a este 10 a la menos 12 le voy a quitar 10 a la menos 3 para que me quede 10 a la menos 9. Pero cuando le quite el 10 a la menos 3, él va a dividir a este número. Y me va a quedar así. 0,02486. ¿Ya? Le he quitado a este 10 a la menos 12 un 10 a la menos 3. Porque 10 a la menos 3 por 10 a la menos 9, 10 a la menos 12. La idea es que acá me quede 10 a la menos 9. Y ya lo tengo en nanómetros, ¿no? Ahora, hay que redondear este número, 0,024 a 0,025, ¿no? Que sería la B, ¿no? Que sería la B. Ya está la respuesta. La clave es la B. Vamos a terminar de colocar bien esta respuesta, ¿no? Vamos a subir un poco esto. Así. Entonces, la respuesta para el problema sería, la longitud de onda es igual. Esto se puede redondear a 0,024825 nanómetros. La B. Listo. A ver, chicos, ustedes saben las 6. Recomendación, practiquen, chicos. La 6 es parecida a la 6 del transmisor es parecida a esta pregunta 6. Yo he sacado preguntas de guía y de práctica. Ahora intenta hacer la 6. Te doy unos minutos de práctica, ¿ya? Trata de familiarizarte con esto. Profe, ¿qué cosa es kilowatts? 1000 watts. ¿Qué es MHz? Megahertz. Mega es 10 a la sexta. Intenta hacerlo. Te doy un par de minutos, ¿ya? Yo lo voy a resolver, pero intenta hacerlo.
vamos a hacer esa pregunta. A ver, miren. Chicos, estas preguntas quizás sean nuevas para muchos de ustedes, ¿no? Que no han estudiado esto. No creo que en el colegio donde ustedes hayan estudiado hayan desarrollado física moderna, física cuántica. Es cierto que es nuevo, pero en el examen de admisión sí lo están tomando en cuenta. No te confíes. Voy a desarrollar la pregunta 6. Mira. Un transmisor emite aproximadamente 10 a la 31 fotones cada segundo. Si la frecuencia de emisión es 1,5, ¿cuál es aproximadamente la potencia? Chicos, ¿no sería esta fórmula? La potencia es igual número de fotones por HF, que sería la energía del fotón, entre el tiempo. ¿No sería esa sencilla fórmula? Sería igual, pues. Sería igual. Vamos a reemplazarlo. La potencia será igual. Número de fotones, 10 a la 31. Como te dije, lo complicado son los números aquí, ¿no? Eso es lo complicado. La frecuencia. La frecuencia es 1,5 megahertz. Chicos, megahertz significa 10 a la sexta. Mega es 10 a la sexta. Mega es 1.000.000. 1,5 megahertz, 1,5 por 10 a la sexta. Perdón, eso era la frecuencia, me falta la constante de Planck. Bueno, el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Pero igual lo voy a colocar ordenado esto, ¿no? Esta F es la frecuencia, pero tenía que multiplicarlo por la constante de Planck. ¿Y cómo es la constante de Planck? Muchas veces no te dan ese dato. En el examen de San Marcos tendrían que hacerlo, porque el alumno no memoriza todos los datos. La constante de Planck, 6,63 por 10 a la menos 34. Ahí está. 6,63 por 10 a la menos 34 por la frecuencia 1,5 megahertz. Esto entre el tiempo. Cada segundo, dice. Cada segundo. Significa 1. ¿No? Y aquí hay que operarlo, hay que multiplicarlo. Nada más. A ver, voy a sacar la calculadora. A ver, tengo que multiplicar 6,63 por 1,5. Nada más, 6,63 por 1,5. 9,945. A ver, nuevamente. 6,63 por 1,5. 9,945. Entonces me queda 9,945 por 10 a la cuánto. A ver, menos 34. Aquí, el menos 34 más 6, o si no más fácil, ¿no? 31 más 6, 37. 10 a la 31 por 10 a la 6, 10 a la 37. 10 a la 37 por 10 a la menos 34, 10 al cubo. Watt. Watt. Entonces la potencia me saldría, como me piden en kilowatt, la potencia me saldría así. 9,945 kilowatt. No hay clave, profe. Es que está redondeado, pero ¿a cuánto se redondea esto aproximadamente? 9,910. 10 kilowatts. Estos valores, esos cálculos siempre se hacen aproximados. Kilowatt. Esa es la respuesta.
¿Qué es lo complicado aquí? Los decimales, ¿no? La división de las multiplicaciones. Eso es lo complicado. Porque el concepto en sí es sencillo. Así que acuérdense, ¿eh? Acuérdense de todo esto. Tómale una foto, una captura de pantalla de estos 3 ejercicios para continuar con la PPT. ¿eh? Chicos, no se olviden la constante de Planck, no se olviden de estas fórmulas. Yo te aseguro que estas fórmulas podrían venir en el examen. Esta formulita. Te pueden dar solo la frecuencia y te piden la energía. ¿no? O te dan la energía y te piden la frecuencia. O te dan la energía en electrón-voltio, ¿no? Te dicen la energía en electrón-voltio es tanto. Ya pues usas las equivalencias que están aquí. Recuerda que un electrón-voltio es, para que te acuerdes, para que no te olvides, es como la carga del electrón en Joule. Porque te acuerdas que la carga del electrón era 1,6 por 10 a la menos 19, Coulomb, negativo. El electrón-voltio es 1,6 por 10 a la menos 19 Joule. El electrón-voltio es unidad de energía. No es voltaje, es unidad de energía. Vamos a seguir. Nos habíamos quedado acá. El efecto fotoeléctrico es uno de los fenómenos más importantes que ha ayudado al desarrollo de la mecánica cuántica, porque, como te dije, este fenómeno se conoce desde hace bastante tiempo, pero no se pudo explicar con la mecánica de Newton, con la teoría electromagnética clásica. En la época que vivió Newton, había una teoría electromagnética, ¿no? Pero era la teoría clásica, no lo podía explicar. A ver, ¿en qué consiste el efecto fotoeléctrico? El efecto fotoeléctrico es la emisión de electrones de la superficie de un material cuando se hace incidir sobre él radiación electromagnética. Generalmente luz ultravioleta, ¿no? Ultravioleta. Es un fenómeno curioso, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? Tú estás en un lugar muy caluroso, ¿ya? En un lugar muy caluroso. Tú sabes geografía más que el profe. ¿Qué lugar del Perú es el más caluroso? A ver, ¿puede darme ese dato? ¿En qué parte de nuestro país, de nuestro querido país? La selva, ¿no? También puede ser en el norte o no. Una vez un chico me decía, no, profe, en Talara, yo soy de Piura, me decía, ¿no? En Talara, Sullana, ahí hace calor. Pero... Entonces, en esos lugares muy, muy calurosos, ¿no? Claro, en Piura, por ejemplo, ¿no? Lo dice Salma, es un horno. Es increíble, pero muchos de ustedes de repente no conocen la selva, no conocen la zona norte. No digo todos, sino que muchos, ¿no? Quizás algunos conozcan el sur o el centro, ¿no? Pero si tú viajas al norte, a Piura, a Sullana, a Talara, a la selva, Iquitos, Tarapoto, etcétera, es tan fuerte el calor, es tan fuerte, chicos, que la gente prefiere estar en la calle, ¿no? Prefiere. No es porque le guste la vida nocturna, le guste la calle, sino es el calor, pues. Estar en tu casa, en un ambiente tan caluroso, estar en tu casa es estar transpirando sin hacer nada, bañándote 2, 3 veces al día para aplacar el calor. Entonces la gente prefiere estar en la calle. O están en la puerta de su casa, ¿no? Corre un airecito. Es así, esa es la vida. Ahora, claro, eso ayuda a bajar el calor. Ahora mira, si tú te expones mucho tiempo al calor, al sol, te expones a radiación ultravioleta. De baja potencia, de baja intensidad, pero te expones a radiación ultravioleta. Si yo estuviese en un lugar muy soleado, como el norte, ¿no? Como la selva, y coloco un material metálico sobre el techo, tú no lo vas a ver, pero hay electrones que van a comenzar a salir del metal, ¿no? Los electrones comienzan a salir del metal por la simple exposición del sol sobre esa superficie metálica. ¿Qué metal, profe? Algunos metales, no todos. Entonces, ese fenómeno se llama efecto fotoeléctrico. Cuando la luz ultravioleta incide sobre cierto metal, esa luz hace que los electrones de ese metal sean expulsados.
Ese fenómeno se llama efecto fotoeléctrico, ¿no? Y de eso consiste la explicación que vamos a dar. Efecto fotoeléctrico. Mira, la emisión de electrones de la superficie de un material cuando se hace incidir radiación, ese fenómeno se llama efecto fotoeléctrico. Ahora, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué se produce el efecto fotoeléctrico? En la época de Newton, en la época que vivió Newton, se conocía este fenómeno. Lo que no se sabía es explicarlo, por qué ocurre, ¿no? La teoría clásica de la física, la teoría clásica de la radiación electromagnética, dice pues que la luz es una onda, ¿no? Y asumiendo el carácter ondulatorio, se llega a una serie de incongruencias. Entonces, si asumimos que la luz se comporta como una partícula, si asumimos que la luz es esto, mira, si asumimos que la luz es esto, fotones, paquetes de energía, se puede entender a la luz como una esferita que choca contra otra, que sería el electrón, transmitiéndole energía y cantidad de movimiento, ¿no? Cada uno de estos paquetes que conforman la radiación se comporta como si fuesen una esferita con energía, que al chocar con los electrones le transfieren parte de su energía haciendo que estos salgan expulsados. Así se entiende el efecto fotoeléctrico desde la perspectiva de la mecánica cuántica, ¿no? Entender que la radiación electromagnética se presenta como cuantos, como paquetes de energía. Entonces, cada uno de estos paquetes de energía que llega a la superficie del metal transmite su energía a los electrones y es así que ellos adquieren la energía necesaria para escapar. Obviamente salen con una energía cinética, ¿no? Entonces, aquí hay algunas notas o comentarios referidos a este fenómeno, que pueden ser preguntas de examen. Mira, solo se puede o solo se produce emisión de electrones, así le llaman, fotoelectrones. ¿Por qué foto? Foto es luz. O sea, estos electrones salen a consecuencia de la luz emitida. Por eso se le llama fotoelectrones, ¿no? Dice, solo se produce emisión si la frecuencia de la radiación supera un valor mínimo, llamado frecuencia umbral. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no siempre voy a provocar emisión de fotoelectrones, ¿no? Para que eso suceda, esta luz, estos fotones, tienen que venir con una frecuencia, la cual debe ser igual o mayor que la frecuencia propia que tiene el metal. El metal, la superficie tiene una frecuencia característica, que se le llama umbral. Esa característica frecuencia umbral es la mínima frecuencia que deben tener estas partículas para poder escapar. Si la frecuencia de la luz incidente es mayor que la umbral, el número de electrones emitidos es proporcional a la intensidad de la radiación. Pero su energía cinética es independiente. O sea, lo que está diciendo aquí es esto, que si tú logras provocar el efecto fotoeléctrico, la emisión de electrones, los electrones siempre van a salir con la misma energía cinética, sea si tú aumentas o no la intensidad de la radiación. Eso es lo que dicen. Su energía cinética es independiente. O sea, siempre van a salir con la misma velocidad. Así aumentes la intensidad de la radiación. La intensidad. Claro que al aumentar la intensidad sí va a aumentar el número de electrones. Es evidente, ¿no? No hay un tiempo de retraso entre el instante que incide la luz y la emisión. ¿Qué quiere decir? Que esto es simultáneo, ¿no? No hay un tiempo que tarda desde que él adquiere energía, sino es instantáneo. Una vez que emite la radiación, inmediatamente se emiten los electrones. Bueno, ¿a quién se le atribuye poder explicar satisfactoriamente este fenómeno? ¿Sabes a quién se le atribuye?
¿Tienes idea o no? ¿Quién pudo explicar satisfactoriamente este fenómeno y por el cual ganó el Nobel de física? ¿No? Quizás no se te ocurra, ¿no? ¿Sabes quién fue? ¿Quién pudo explicar ante la comunidad científica este fenómeno y por el cual le dieron el Nobel de física? Albert Einstein. Algunos piensan que Albert Einstein, ¿no? Si tú le preguntas a cualquiera, van a decir eso, ¿no? Algunos piensan que Albert Einstein ganó su premio Nobel con la teoría de la relatividad. Eso es falso. No le dieron Nobel por la relatividad. O sea, su teoría de la relatividad es mucho, mucho más importante que el efecto fotoeléctrico. Pero no ganó el premio Nobel por la teoría de la relatividad, sino por sustentar y explicar satisfactoriamente el efecto fotoeléctrico. Ahora, hay ciertos comentarios que se hacen sobre esto, ¿no? Porque dicen, por ejemplo, ¿no? ¿Quién fue el que ideó el concepto de cuanto? ¿Quién estableció que la energía de cuanto está cuantizada? Fue Max Planck. Se dice que Einstein utilizó las ideas de grandes científicos para lograr su objetivo. Y por eso que algunos no le dan el crédito a él, ¿no? Quien propuso la idea del cuanto, del fotón, que hoy conocemos como fotón, fue Max Planck. Pero apoyándose en Planck, Einstein pudo explicar ese fenómeno y le dieron el Nobel a Einstein. Así es la ciencia, ¿no? Así es la ciencia. A veces eh, a grandes científicos no se les da el crédito, ¿no? Pero Einstein tiene un gran aporte en la teoría de la relatividad, que también está basada en la mecánica cuántica. Chicos, en esta ecuación que ves aquí, esta ecuación, la ecuación del efecto fotoeléctrico, también le llaman la ecuación de Einstein. En esta ecuación, E representa la energía. ¿La energía de quién? Del fotón de luz que incide. S max representa la energía cinética máxima con la que salen los fotoelectrones. Y esta phi se conoce como función trabajo del metal. Te explico de una manera más sencilla. Cuando la luz incide sobre el metal, lo hace con una determinada energía. Esa energía, el metal lo aprovecha, absorbe esa energía y los electrones son emitidos. ¿Para qué sirve esta energía phi, profe? Es la energía que se requiere para arrancar a los electrones de los átomos. Tú sabes, por lo que has aprendido en química, mira, tú sabes esto. En química lo has aprendido, no en física. Si este es el núcleo de un átomo, tú sabes que los electrones giran en torno al núcleo, ¿no? No mediante una circunferencia, sino es un movimiento más complejo. Pero están ligados al núcleo, están unidos al núcleo. Este phi es la energía que se necesita para que este electrón se desprenda del núcleo. Y esta S es la energía que adquieren los electrones al ser expulsados del metal. O sea, este phi, llamada función trabajo, es la energía necesaria para hacer que el electrón sea arrancado del átomo, sea desprendido del átomo. Y esta S máxima, la energía cinética, es la que adquieren los electrones cuando ya escapan o se alejan de la lámina. La función trabajo, esta función trabajo phi, ya es conocida, ya está en tablas. Cada material, por ejemplo, zinc, cobre, plomo, en fin, cualquier material ya tiene su propia función trabajo, ¿no? Esto ya está establecido en las tablas, como lo vas a ver a continuación. Por ejemplo, aquí tenemos algunas sustancias, ¿no? El aluminio tiene una función trabajo de 4,3 electronvoltios. ¿Qué significa esto, profe? Que para poder arrancar a un electrón del aluminio
debo necesitar 4,3 electronvoltios de energía. Eso es solo para arrancarlo, pero no para darle energía cinética. Cuando yo quiero arrancar electrones del aluminio, tengo que darle suficiente energía para extraer al electrón del átomo y para darle velocidad, porque si no, no escaparía de la superficie, ¿no? No escapa de la superficie. Entonces, el carbono, 5 electronvoltios, el cobre, 4,7, el oro, 5,1, el níquel, 5,1, el silicio, 4,8 y así, ¿no? La función trabajo es la mínima energía que debe ganar un electrón para escapar de la superficie, ¿ya? Eso es. Aquí está el electronvoltio, ¿no? Mira, el electronvoltio equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 joules, ¿ya? Electronvoltio es energía, muchachos. Aquí tenemos a la constante de Planck que ya conoces, pero tiene un equivalente. Mira, este es importante. La constante de Planck es este. Lo hemos visto en la diapositiva anterior. Pero este es su equivalente en electronvoltio. Porque recuerda que el electronvoltio es energía, ¿no? La constante de Planck es 6,626 por 10 a la menos 34 joule por segundo. Joule segundo. Pero como el joule y el electronvoltio tienen una equivalencia, esta constante de Planck se puede expresar en electronvoltio segundo. Profe, eso me dan en el examen. Sí, eso te dan. Esto te dan en el examen, ¿ya? No te debes preocupar. La función trabajo se puede calcular multiplicando la constante de Planck por la frecuencia umbral. ¿Y qué es la frecuencia umbral? Esa frecuencia asociada a la función trabajo. Porque toda energía tiene asociada una frecuencia, ¿no? ¿Cómo sabemos eso? Por la fórmula de Planck. Energía es H por la frecuencia. Toda energía tendrá asociada una frecuencia, ¿no? Entonces, estas energías llamadas función trabajo van a tener asociadas una frecuencia. Esa frecuencia se llama frecuencia umbral. Entonces, la función trabajo se puede calcular multiplicando la constante de Planck por la frecuencia umbral. Profe, ¿me van a dar la frecuencia umbral? Sí. Y si no te dan la frecuencia umbral, te van a dar la función trabajo. Generalmente dan la función trabajo. En el caso no te den, te deben dar esta frecuencia. Y si no te dan la frecuencia umbral, te dan la longitud de onda. Porque tú sabes que la frecuencia y la longitud de onda están relacionadas. Eso es, ¿no? El efecto fotoeléctrico. Ahora, tú quieres saber una aplicación. Porque yo siempre cuando les he estado enseñando física, siempre les he dicho que toda la física tiene aplicaciones, ¿no? ¿Sabes cuál es una de las aplicaciones más importantes del efecto fotoeléctrico? ¿Sabes cuál es? ¿Tienes idea? No, no. Pero sí has escuchado hablar de esto. ¿Has escuchado hablar de los paneles solares? ¿Para qué sirven los paneles solares? ¿Alguien sabe? ¿Tiene idea? ¿Cuál es la finalidad de los paneles solares? Que ahora que vivimos en un mundo donde cuidamos mucho el medio ambiente, ¿no? Está en la boca de todos. Chicos, ¿para qué sirven los paneles solares? ¿Cuál es su finalidad? A ver, respóndeme por el chat. Producir energía. Pero, ¿de dónde? ¿De dónde sacan la energía los paneles solares? Del sol. Y el efecto fotoeléctrico captura la energía del sol, ¿o no? Porque el efecto fotoeléctrico se produce con radiación ultravioleta, ¿sí o no? ¿Sí o no? El efecto fotoeléctrico se produce con radiación ultravioleta. Una de las aplicaciones más importantes del efecto fotoeléctrico es los paneles solares. Profesor, ¿por qué? Por esta razón, mira, te voy a mostrar la imagen. Cuando se produce el efecto fotoeléctrico, muchos electrones son expulsados. Muchos, no digo 2, 3, millones. Y estos electrones expulsados conforman lo que tú conoces como corriente, ¿no? Cuando yo tengo electrones en movimiento, ¿eso qué cosa es? Corriente, ¿no? O sea, profe, corriente eléctrica, corriente, ¿no?
yo puedo canalizar estos electrones expulsados, y transformarlo en corriente eléctrica. Es así como la energía solar se convierte en electricidad. La energía solar se convierte en electricidad. Estos electrones emitidos de estas láminas metálicas se pueden orientar a través de un conductor, y generar la corriente eléctrica. ¿Viste o no? Ahí está el efecto fotoeléctrico. Importante, ¿sí? No es no es la única aplicación, hay un montón de aplicaciones. Pero esa es una de las más importantes. Los paneles solares están basados en el efecto fotoeléctrico. Esa es la forma como capturan la energía. Los electrones expulsados son orientados en un circuito consiguiéndose la energía eléctrica, que es tan valiosa para el hombre. Terminemos el efecto fotoeléctrico. Mira, cuando los electrones son expulsados, aquí tenemos un esquema también útil. Mira, cuando los electrones son expulsados, mediante este sistema se puede lograr medir la energía cinética, ¿no? Ya sabemos cómo calcular la función trabajo, ¿no? Ya sabemos. Ahí está la tabla también. Si es que no te dan esa tabla de datos, lo calculas con esta fórmula. Ya sabemos, en la fórmula del efecto fotoeléctrico, ya sabemos cómo calcular esto. Porque acá dice energía de un fotón. ¿Y cómo es la energía de un fotón, profe? H por F. H por la constante de Planck. O H por C sobre lambda. Ya sabemos cómo calcular la energía de un fotón. Ya sabemos cómo calcular la función trabajo. Y esto, profe, ya, ese es el asunto. ¿Y cómo calculo la energía cinética máxima? Tienes dos opciones. Te dan la energía, te dan la función trabajo y lo despejas, ¿no? Porque la energía cinética máxima con la que salen los fotoelectrones será la energía del fotón menos la función trabajo. Esa sería una opción. Y si no tengo esta opción, profe, aquí está, mira. Puedo calcular la energía cinética máxima multiplicando la carga del electrón por el voltaje de frenado. ¿Y qué es el voltaje de frenado? Como su nombre lo indica, es un voltaje que frena a los electrones expulsados. Para lograr ello, aquí tenemos un sistema. Mira, la luz ultravioleta incide por aquí y estos electrones son expulsados. Colocamos entre los extremos de estas dos láminas un voltaje de tal manera que estos electrones sean frenados. Ese voltaje de frenado, Df, permite calcular la energía cinética máxima. Para ello necesitamos multiplicar la carga de los electrones por ese voltaje de frenado. Nada más. Esta es otra forma de hallar la energía cinética máxima. Vamos a ver ejemplos, ¿ya? Vamos a ver ejemplos. Voy a escoger preguntas tipo examen. Porque tú estás ahorita en modo examen de admisión. Esta es una pregunta tipo. Pero me parece que también acá en las claves hay un error de digitación. Voy a buscar 3 preguntas de efecto fotoeléctrico. Va una. Aquí hay otra, que es parecida, ya tú la vas a hacer. Una más. Esta está bien.
Profe, ¿qué fórmulas voy a necesitar? Yo lo pongo siempre las fórmulas en mi pizarra, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer ahora también. ¿Por qué? Porque yo necesito que tú este tema lo aprendas bien. Y como vas a hacer una captura de mi pizarra, ahí ya va a aparecer. Ahora, no es que se usen todas las fórmulas, eso depende. Depende de los datos y depende del problema. Yo voy a colocar todas estas ecuaciones, pero te vas a dar cuenta que no necesariamente se usan todas las ecuaciones. No necesariamente. Ya está. Voy a hacer la pregunta 8, ¿ya? A ver. Se produce un efecto fotoeléctrico, dice, ¿no? Determine la energía cinética máxima de los fotoelectrones si la función trabajo del material es 2,3 electronvoltio y la frecuencia de la radiación es 3,0 por 10 a la 15 debe ser, ¿ya? En todo caso lo corrijo eso. La frecuencia es 3,0 por 10 a la 15 Hertz. Eso es lo que parece, pues, ¿no? Voy a tener que adivinar aquí también porque, como te dije, hay un error de, no sé si es impresión o digitación. Ya. ¿Cómo se hace la pregunta? Chicos, aquí está la ecuación. Mira, aquí está la ecuación. Presten atención. Con un solo ejemplo basta y ustedes van a aprender. De acuerdo al efecto fotoeléctrico, la energía de la radiación, de la luz ultravioleta o de la radiación en general, que incide sobre el metal, sirve para que los electrones sean arrancados del átomo y luego adquieran una energía cinética máxima. Conservación de la energía. La energía de la radiación sirve para arrancar a los electrones del átomo y luego impulsarlos con una energía. Ahora, chicos, este phi se conoce. Phi es dato. Lo voy a escribir por acá. Phi vale 2,3 electronvoltios. Ya dicen en el problema. 2,3. La función trabajo. Phi es la función trabajo. 2,3 electronvoltios. ¿Está bien? Bueno, me dan la frecuencia de la radiación. O sea, me dan esta E. Me dan esta E. La frecuencia de la radiación dice que vale 3,0 por 10 a la 15. Así que puedo usar mi fórmula, HF, la ecuación de Planck, y hallar la energía de la radiación. Recuerda que estamos trabajando para un fotón. Esta fórmula es para un fotón. Mientras no te indiquen nada, es para un fotón, nada más. Entonces, la energía de un fotón es HF. F vale 3, entonces lo reemplazas. Constante de Planck, profe, 6,63 por 10 a la menos 34. 6,63 por 10 a la menos 34. Esa es la constante de Planck. Y la frecuencia, 3,03 nada más por 10 a la 15. Y con esto hallo la energía de esa radiación incidente. A ver, multipliquemos. 3 por 3, 9. ¿No? 3 por 3, 9. 3 por 6, 18. Y acá queda 19. 19,89. ¿Por 10 a la cuánto? 10 a la menos 34 por... ¿Cuánto sería 34 menos 15? A ver, resta eso. 19, ¿no? Claro. Sería 19,89 por 10 a la menos 19. Energía Joule. 19,89 Joule. Profe, ya tengo la energía. Listo.
Tengo la función trabajo, listo, ya tengo la energía cinética máxima, porque eso es lo que te piden. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que la función trabajo está en electronvoltio. Ya, pues esto lo tienes que hacer multiplicándolo, ¿no? 2,3 electronvoltio. Tú recuerdas que un electronvoltio es 1,6 por 10 a la menos 19. Joule. Eso está en la PPT. Yo te voy a pasar la PPT luego. Pero acá está, mira. Acá está el electronvoltio. Justo, mira, acá está. Lo voy a llevar a mi pizarra. Ahí está el electronvoltio. ¿No? Profe, ¿me van a dar esto en el examen? Quizás te den, ¿no? El electronvoltio, pero sería bueno que lo sepas, ¿no? El electronvoltio es unidad de energía. Entonces ahora sí puedo multiplicar esto. A ver, phi será igual. 2,3 por 1,6. Me voy a demorar multiplicando. 2,3 por 1,6. 3,68. Les tendría aquí 3,68. Por 10 a la menos 19. Luego, ¿qué se hace? Se reemplaza aquí. Esto se reemplaza aquí. Esta E aquí. Este phi aquí. Y te sale la energía. La energía cinética máxima sale por una simple diferencia, ¿no? Voy a sacar mi calculadora. Me tengo que ayudar, de hecho. A ver, 19,89, que es la energía de la radiación, de la luz que incide, 19,89 menos 3,68. 16,21. Claro que con los errores de aproximación, 16,18, ¿no? Es la respuesta más aproximada. ¿Sabes por qué no sale muchas veces exacto? Porque todo depende de qué constante de Planck estés usando. Yo he usado 6,63, ¿no? Pero su valor es 6,626. Algunos le ponen 6,6. Por eso depende mucho eso, ¿no? Pero la respuesta que a mí me ha salido es 16,2 más o menos. 16,2. Por 10 a la menos 19. Joule. Y esta es la respuesta más aproximada. A ver, hagamos la siguiente pregunta. La 10. La 10. Se tiene una superficie de sodio que se ilumina con una luz cuya frecuencia es 10 a la 12 kilohertz. Kilohertz. No aparece, pero es kilohertz. Me dan la frecuencia. La función trabajo es 2,46 electronvoltio. Ah, es igual que la pregunta anterior, ¿no? Igual que la pregunta. Yo lo voy a hacer así, mira. Como la energía es la función trabajo más la energía cinética máxima, la energía cinética máxima se calcula como la energía del fotón que incide, menos la función trabajo. ¿De dónde lo he sacado? De acá. De aquí. Profe, la función trabajo es dato. Listo. 2,46. Ya se conoce. ¿Qué me falta? La energía de la radiación. Pero tengo la frecuencia, ¿no? La frecuencia dice que es 10 a la 12 kilohertz. 10 a la 12 kilohertz. Yo puedo usar esta fórmula. Energía es H por F. Y con eso hallo la energía de la radiación. Ya tengo el problema resuelto. Porque esta E que aparece aquí es HF. Pero te voy a enseñar un pequeño truco que nunca falla. Un truco, ¿eh? Un artificio. Yo puedo calcular la energía de la radiación E
con la fórmula HF. Pero si reemplazo H 6,63 por 10 a la menos 34, me voy a complicar. Así es que voy a utilizar este pequeño artificio. Acá está. Lo voy a llevar también a mi pizarra. La constante de Planck. Claro. La constante de Planck expresada en Joule segundo o en electrón voltio segundo. Si yo uso esta constante de Planck en electrón voltio segundo, esta energía me va a salir en electrón voltio. ¿Por qué? Porque la respuesta está en electrón voltio. Entonces yo voy a usar esa constante, ¿ya? Para que me salga la energía en electrón voltio. H, 4,136. Como te dije, voy a usar la constante que aparece aquí. Yo he visto H igual 4,14, que se redondea, pero lo voy a colocar así. Por total, voy a usar la calculadora. 4,136 por 10 a la menos 15. Por la frecuencia, 10 a la 12. 10 a la 12 kilohertz. Kilo significa 10 al cubo. Y ya está. Este producto me sale la energía de la radiación, la energía del fotón, o sea, esto en electrón voltio. Hay que multiplicarlo, ¿no? Está sencillo, pero esto lo podría redondear. 4,14. ¿Ya? Ahora, 10 a la menos 15, acá se elimina. Todo esto se va. Todo esto se elimina. Se van. Y entonces me está quedando que la energía de la radiación es 4,14 electrón voltio. ¿Y ahora qué se hace? Se reemplaza aquí. La energía cinética máxima será igual a la energía E, que vale 4,14 electrón voltio, menos la función trabajo, que vale 2,46 electrón voltio. Y haces la diferencia. Aquí la calculadora me ayuda. 4,14, 4.14 menos 2.46. 1.68 electrón voltio. Ahí está la D. 1.68 electrón voltio. Esa es la respuesta, chicos. En el fondo no es complicado, pero tienes que entender estas variables, ¿no? Tienes que saber qué significa función trabajo, qué significa la E. Esta E es la energía del fotón, y la energía del fotón es HF. Esta es C, energía cinética máxima. Eso es lo que tendrías que entender. A ver, intenta hacer las 7. A ver, te doy unos minutos. Un par de minutos. Intenta hacer las 7. Practica. Intenten, chicos, intenten hacer. ¿No? Tienes que familiarizarte poco a poco. Este tema es uno de los... es el último tema. Es el último tema. Entonces, uno se descuida a veces. No, eso no va a venir. Y si viene, ese es un problema. Pues tienes que estar preparado para todo.
vamos a completar esta pregunta, ¿no? Chicos, este tema de efecto fotoeléctrico viene en el examen. Efecto fotoeléctrico. Ahora vamos a hacer la pregunta 7. Se requiere un voltaje de 0,13 voltios para detener a los fotoelectrones emitidos. Cuando tú escuches este término, voltaje para detener, ¿no? De acuerdo a la teoría, voltaje de frenado. O sea, profe, me están dando el voltaje de frenado. Claro, si voy a detener, lo voy a frenar, ¿no? Entonces, si me dan el voltaje de frenado, que es esta BF, ¿qué me están dando? La energía cinética máxima. Ah, entonces ya tengo la energía cinética máxima. Porque esta E es la carga del electrón. Esta E que ves aquí, es 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces ya tengo el voltaje de frenado. ¿Sí o no? Ya está ya. A ver, ¿qué más dice el problema? Me dan el voltaje de frenado. Ya tengo la energía cinética máxima. Para detener a los fotoelectrones emitidos por una superficie de plata cuando se ilumina con luz. Me dan ¿esto qué cosa es? Armstrong. ¿No? Me están dando la longitud de onda. Me piden determinar la función trabajo del metal. Está fácil la pregunta, ¿no? Mira, vamos a hacerlo así. Atentos a esto, atentos a esto. Atentos a esto. La energía cinética máxima, de acuerdo a la teoría, porque está ahí, lo estás viendo las fórmulas, es E por el voltaje de frenado. ¿Está bien o no? E por el voltaje de frenado. Ahora voy a reemplazarlo. Esta E es 1,6 por 10 a la menos 19. Esta E en física ya es una constante, ¿no? Es el valor absoluto de la carga del electrón. Todo eso es la E. ¿Está bien? El voltaje de frenado es 0,13. Y todo esto te saldría en Joule. Todo ese producto te sale en Joule. Ahora, chicos, se sabe, mira, se sabe que un electrón voltio, atento a esto, se sabe que un electrón voltio es 1,6 por 10 a la menos 19 Joule. Eso es un electrón voltio. Por lo tanto, esto numéricamente sería un EV, un electrón voltio, numéricamente. Pero como tengo 0,13, entonces ya tengo la energía cinética máxima en electrón voltio. 0,13 EV, electrón voltio. Ya tengo la energía cinética máxima en electrón voltio. Ya tengo esto. Me están pidiendo la función trabajo. Esta es la incógnita. Debo hallar E. Y para hallar E me están dando la longitud de onda de la luz ultravioleta. Entonces ahora voy a hacer lo siguiente. La energía E es H por C sobre lambda. Así es. ¿De dónde sacó esa fórmula, profe? Acá está, mira. Lo explicamos al comienzo. Aquí está. H por C sobre lambda. ¿Está bien? H por C sobre lambda. Esa es la energía del fotón. Entonces lo voy a reemplazar. Pero como quiero que me salga en electrón voltio, yo quiero que este resultado me salga en electrón voltio, esta H lo voy a usar así, en electrón voltio. O sea, voy a usar 4,14 les dije, ¿no? Esto que se redondea así. Ya no 4,136, 4,14. Voy a usar esto en electrón voltio. Entonces me quedaría así. Constante de Planck en electrón voltio, 4,14 por 10 a la menos 15. 4,14 por 10 a la menos 15.
multiplicado por la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8. Entre lambda, acá el número estaba un poco complicado, 25/35. 25/35. Armstrong, ¿qué era un Armstrong? Lo vimos la clase pasada. 10 a la menos 10 metros. Esta energía sí está un poquito complicada, ¿no? Nos va a salir igual. Hay que operarlo. Hay que operarlo, ¿ya? A ver, calculadora. Sin la calculadora no hubiese hecho nada, ¿no? Hoy día, ¿no? Estos temas con la calculadora es fácil, pero en el examen de admisión se supone que te toman preguntas fáciles de operar. Los numeritos deben ser fáciles, no deben ser muy complicados, ¿ya? Así que no te preocupes tanto por eso. A ver, 4.14 por 3 entre 25/35. Así me sale. Nuevamente, ¿ya? 4.14 por 3 igual entre 25/35. Así me sale. Lo voy a escribir igualito, ¿ya? 0,0049. 0,0049. 0,0049. Ahora, ¿qué potencia? 10 a la menos 15 por 10 a la 8, 10 a la menos 7. Así queda. 10 a la menos 15 por 10 a la 8, 10 a la menos 7. Abajo, ¿cuánto tengo? Tengo 10 a la menos 10. ¿Está bien? 10 a la menos 15 por 10 a la 8, 10 a la menos 7. Abajo tengo 10 a la menos 10. Se elimina y me quedaría así. 1 sobre 10 a la menos 3. Así me quedaría. Pero este 10 a la menos 3 pasaría como 10 al cubo. Y ese 10 al cubo se va a multiplicar con ese decimal, quedándome ¿cuánto? 4,9. 4,9. ¿Qué electrón volt? Esta energía vale 4,9. La función trabajo es la incógnita, ¿no? Y esta energía cinética vale 0,3. Entonces se reemplaza. Vamos a reemplazar aquí. Nos quedaría 4,9 es igual a la incógnita más la energía cinética máxima, que es 0,3. Y de aquí te sale ya la función trabajo. Solamente tienes que restarlo, ¿no? 4,9 menos 0,3. 4,9 menos 0,3. 4,77. Y está exacto en la clave, mira, ¿no? 4,77. Electrón volt. Chicos, hemos terminado entonces la clase de hoy. Fíjate que este tema nos ha demandado, la parte operativa nos ha demandado mucho cálculo. Y tómale una foto a esto. Y ya nos veremos en la última clase, la próxima semana en el repaso, ¿no? El repaso general que se va a hacer la próxima clase, ¿ya? Lo dejo con su tutor para su cambio de aula. Y yo voy a, tómale una foto a esto. Yo voy a publicar los contenidos teóricos luego, ¿ya? Ya luego lo publico. Esa PPT lo voy a publicar. Lo voy a poner ahí en el Classroom, ¿ya? Bien, chicos, nos estamos viendo. Hasta la próxima, cuídense. Sigan estudiando. Confíen en su capacidad.